Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Aquí estamos nuevamente, hoy, mayo 21, lunes festivo. Radio y televisión. Por radio nos escuchan a esta hora también en La Voz del Petróleo, AM 1540. Hoy, aunque es festivo, aquí estamos trabajando. Hemos invitado a uno de los líderes importantes del transporte formal en nuestra ciudad, Jalque Gutiérrez. Con él queremos hablar sobre la problemática del transporte en nuestra ciudad. Jalque, buenas noches, me alegra tenerlo aquí en Charlas con Darío. Muy buenas noches, doctor Darío, y gracias pues por permitirnos también manifestar desde nuestro punto de vista todas las cosas que está pasando el transporte público en la ciudad. ¿En qué va la problemática? Hemos escuchado, hemos leído, pues que no han podido llegar todavía a un acuerdo satisfactorio con la administración municipal. ¿En qué consiste realmente la problemática y qué le están planteando al municipio de Barranca Bermeja? A ver, con la actual administración del doctor Elkin Bueno, se han establecido una serie de reuniones, unas 3 reuniones, y pues de parte de la administración, en palabras hay buena voluntad de querer hacer cosas. Unas entendibles, otras de pronto apenas lógico. Desde nuestro punto de vista creemos que no es la solución, ¿sí?, en un alto porcentaje de la problemática, pero en síntesis ha mostrado una voluntad de querer solucionar la problemática. También es cierto que nosotros entendemos que solucionar el problema de pronto no es de manera radical, ¿sí?, pero sí creemos que en la medida en que se vayan haciendo cosas de manera eficaces, pueden ir arrojando obviamente tranquilidad para la ciudad de Barranca Bermeja. La problemática es una sola. Lo que están buscando es cómo se erradica el transporte informal, los mal llamados motopiratas. ¿Esa es la problemática? Sí, o sea, la problemática viene desde hace rato, como es de conocimiento de todos los barranqueños. Es cómo se erradica el transporte informal. Pero a ver, yo quisiera, doctor Darío, que enfocáramos un poco para que la ciudadanía conozca realmente qué es lo que es el transporte informal, porque creo que aquí quedan muchas dudas, y nosotros que hemos estado ejerciendo un sinnúmero de actividades como veedurías, seguimientos, etcétera, hemos ya con estadística hemos podido determinar qué es y de qué se compone el transporte informal. Entonces, permítame decirlo así a todos los barranqueños. Hágale. Nosotros, mediante las veedurías, ejerciendo la ley 850, hemos solicitado a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, administración anterior, todas las placas de las motos de la ciudad, y obviamente vienen con su número de cédula de propietarios. Luego, durante unos 6 meses, designamos a un compañero para que empezara a clasificar esa información. En ese entonces hablábamos de 50.000 motos, 51.263 motos. En la actualidad va llegando a 55.000. Toda esa clasificación se hizo durante 6 meses y empezamos entonces a detectar, y ojo que es aquí, ciudadanos barranqueños, donde existe uno de los ingredientes de no querer o no permitir acabar con el transporte informal. Encontramos entonces, mediante toda esa clasificación, que hay más de 2.600 personas, óigase bien para que se aterren, más de 2.600 personas, cada persona tiene más de 3 motos. Ahora, no es delito tener las 3 motos, sino ¿para qué las tiene? ¿Qué actividad está ejerciendo eso? Hemos encontrado más de 600 personas que tienen de a 4 motos, y ojo que cuando digo de a 3 en adelante empieza a ser como sospechosa, ¿no?, de estar ejerciendo la actividad ilegal. Y hemos encontrado más de 3 que tienen de a 27, 29, 25 motos, otras tienen 30 y algo, y encontramos a un personaje con 49 motos. Claro, que es que esto genera un negocio, y un negocio importante. Si a cada moto le están pidiendo 18.000 pesos y tengo 20, sencillo, multiplique y me está arrojando un resultado en pesos efectivos diario. Entonces, a estos pacientes no van a buscar una u otra manera de torpedear cualquier salida que le dé cualquier administración al problema.
Entonces, por eso es que creemos que frente a esto hay que sacar una medida extremo. ¿Qué proponen? Dura. ¿Qué le proponen ustedes al Permítame, señor Axel? sí, ya le hablo de la propuesta, doctor Darío, que las tenemos también. A este ingrediente de la gente que tiene eso por negocio, hay que agregarle los que no son de Barranca Bermeja. Y en estadística tenemos ya más de 1000 motos con placas registradas en un ejercicio que hicimos como veedores, ¿sí? En los campos de concentración de ellos, fotos, placas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos más de 1000 motos que no son de la ciudad de Barranca Bermeja, o sea, no están registradas en la ciudad. Y esto agudiza más el problema, ¿sí? Agudiza más el problema. Más de 1000 motos y estamos hablando más de 2000 y algo, los que tienen por negocio. Bueno, obviamente no quiero decir con esto que no hayan personas, porque también las hay, y en los comparendos nos damos cuenta de eso, que hay personas que tienen una moto y la alquilan para que la gente vaya a ejercer la actividad ilegal. En síntesis, el problema del transporte ilegal, porque así lo determina el gobierno nacional, el decreto 2961 y el 4116, que es ilegal. Entonces, dentro de la cobija, le llamo así, o debajo de la sombrilla, se interpreta o se dan a conocer como si realmente fuera todo por necesidad. O sea, que estuvieran ejerciendo esa actividad ilegal por necesidad. Y vamos a ver a ciencia cierta, y no es así. Ustedes han comprobado que el transporte informal es hoy un negocio y no es una necesidad para tener un trabajo. Así es, doctor Darío. Así se ha demostrado, así lo dicen las estadísticas, así nos hemos dado cuenta, incluso con muchos de los transportadores informales, que con ellos a veces hablamos para buscar soluciones, salidas al problema, y lo han manifestado ellos también. Hay mucha gente que tiene eso por negocio. Entonces creemos que frente a esto, cualquier administración que venga, ¿sí?, tiene que tomar algunas medidas drásticas. Bueno, Jaque, pero ya vamos en la mitad del 5º mes del gobierno del doctor Elkin Daibueno hasta ahora. En estos 4 meses y medio, ¿qué ha hecho la administración municipal para frenar ese proceso? Bueno, yo quisiera, no quisiera de pronto pecar con lo que voy a decir. La administración, si bien es cierto, está empezando, estamos hablando de 5 meses. 5 meses, vamos a cumplir 150 días. Bueno, 6 meses, la administración con el gremio de transporte se ha reunido, ¿sí? Me imagino que de igual manera con otros sectores, ¿sí? Esperamos, nosotros como transporte público esperamos que después de las reuniones que se han hecho, frente a las propuestas que se han hecho, empiecen a arrojar en el tiempo algunos resultados positivos. Hasta el momento, ¿se ha hecho algo? ¿Han cambiado un decreto? ¿Han hecho alguna medida? ¿Algo que usted diga, empezaron a actuar? Bien, salió un decreto prorrogado. Si bien es cierto, este decreto que prohíbe el parrillero ajeno al núcleo familiar, fue un decreto que nosotros le pedimos a la administración anterior. Ese ya anterior. venía, lo que hicieron sí, fue prorrogar. Exacto, ese decreto nosotros lo peleamos con la administración anterior, ese decreto fue prorrogado. Creíamos en ese entonces y creemos que ese decreto es el mejor que pueda haber, ¿sí? Es el mejor que pueda haber, pero en la medida, mejor que pueda haber en la medida en que hayan operativos efectivos, que existan controles reales frente al transporte ilegal, porque si no es así, no va a arrojar un resultado positivo. Si bien es cierto, la moto es de uso de 2 personas, la misma ley dice que cuáles personas son las que deben andar en la moto, y entonces ahí es donde se determina que deben ser del núcleo familiar. Bueno, dejemos ahí, vamos al primer corte y ya regresamos. Radio y televisión, charlas con Darío. Negocios, crecimiento económico, nuevos contactos, innovación y conocimiento, todo en el campo de la construcción. Del 17 al 19 de mayo, Centro Comercial San Silvestre. Nos vemos en la feria.
Ferromateriales del Contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general. Materiales para la construcción y artículos de ferretería. Certificación de calidad ISO 9001. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, forjando desarrollo. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. De regreso en Charla con Darío, Enlace Televisión, 8 de la noche, y a esta misma hora nos están escuchando por La Voz del Petróleo AM 1540. Estamos con Halker Gutiérrez, líder del transporte formal, con el cual hemos venido analizando la situación. Sin querer atacar al gobierno, que aquí este no es un programa para eso. Lo cierto es que en los primeros 5 meses se ha hablado, pero lo único efectivo que se hizo fue prorrogar el decreto que ustedes habían logrado con la anterior administración. ¿De acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Hasta el momento se ha prorrogado el decreto que nosotros veníamos discutiendo con la administración anterior. Repito, creemos que ese es el decreto que puede arrojar un resultado positivo respetándolo del núcleo familiar, pero cuando existan controles. Y la inconformidad del gremio de transporte en este momento es que hayan controles. Pero permítame, doctor Darío, manifestarle que es que si bien es cierto, la ley 850 está ahí y el llamado es a todos los ciudadanos o a los líderes que se interesen por aplicar esta ley, es que las veedurías ejercen un papel importante en cualquier obra, en cualquier decreto, en cualquier oficio que se vaya a establecer con parte del Estado o empresa privada. Es que nosotros, a raíz de los seguimientos que hemos hecho, hemos encontrado que muchos de los agentes de tránsito, ¿sí?, elaboran malos comparendos. Y si yo, siendo funcionario público, conociendo mis funciones y no elaboro un comparendo como está estipulado en los requisitos de la hoja, estoy omitiendo algo. ¿Será de buena fe o mala fe ese? Que eso es grave lo que esa es la pregunta. está diciendo. Esa es la pregunta del millón. ¿Será de buena fe o de mala fe? Entonces, con la administración sí nos hemos sentado y le hemos manifestado estas cosas, ¿sí? Y pues sí, también es cierto, el señor alcalde le ha exigido a la directora de tránsito que le manifieste a los agentes de tránsito esta parte para que se corrijan esos errores u horrores, ¿sí? Algunos lo han hecho, otros no lo han hecho, y me imagino que esto va a generar de pronto, o va a salpicar a algunos agentes de tránsito, no les va a gustar, pero sí hay que decirlo de manera taxativa. Hemos encontrado en la parte operativa muchas falencias en no querer aplicar los decretos que se han expedido. Razones habrán muchas, pero son cosas que en su momento pues las mismas autoridades competentes en los casos tendrán que determinar a qué es que se debe esto. El llamado es, en las reuniones que se han hecho, y el llamado en estos momentos, aprovechando los medios de comunicación, es que si las cosas no funcionan de la manera que deben funcionar, seguramente el transporte público va a seguir exigiendo que respeten sus derechos, bueno, Halker, que le brinden garantías. Mira una cosa, ¿ustedes están convencidos que la solución es la aplicación estricta del decreto que hoy está vigente porque fue prorrogado? ¿Con eso resolvemos el problema de la informalidad en el tema del transporte? No. Si bien es cierto, estamos de acuerdo con ese decreto, no es que sea la solución del problema, porque aquellos que tienen eso por negocio van a buscar una u otra manera de seguirla ejerciendo, más cuando hay permisidad de pronto de algunos de la parte operativa. Entonces va a haber dificultad, ¿sí?, en que las cosas arrojen resultados positivos. Yo sí creo que debe haber una medida que desincentive, que desmotive, ¿sí?, o que sea dura contra los que tienen eso por negocio, aparte de los que no son de la ciudad. Una medida, ¿qué le propone Darío, usted al alcalde? Una medida que sea dura, podría decir yo, aquí en medio de mi ignorancia, prohibir el parrillero en ciertas zonas de la ciudad.
esa sería una medida que desincentivaría la actividad económica que tienen muchos del transporte ilegal por eso. Ahora, si bien es cierto, hay un grupo que, entre comillas, manifiestan que es por necesidad, también es cierto, y hay que decirlo así, la administración anterior le facilitó recursos por intermedio del FORCAD a un buen número de transportadores informales para que montaran una finca, criaderos de cerdos, de cachama, etcétera, y a otro grupo, calzado y supermercado, y eso nadie lo ve mal. Esa estrategia estuvo bien, pero fue mal manejada. ¿No dio resultado? No dio resultado. Y en la actualidad, no sé si se gastaron esos recursos o se comieron esa plata, en fin, pero el problema es que ahí están ejerciendo la actividad ilegal y todavía liderando sobre la actividad ilegal. Bueno, Jalque, estamos hablando con Jalque Gutiérrez, aquí en Enlace y en La Voz del Petróleo. Usted hablaba que hay 55.000 motos. Sí, de esas, ¿cuántas, según los estudios de ustedes, están ejerciendo, están al servicio de la informalidad en el transporte? Estamos hablando de 7.500 motos ejerciendo la actividad ilegal en la ciudad de Barranca Bermeja. Estamos hablando de 7.500 motos que están ejerciendo la actividad ilegal en la ciudad de Barranca Bermeja. Unos que no son de la ciudad, y estamos hablando de más de 1.000, en los datos que ya hay. Estamos hablando que solamente de esas 3 personas que tienen, perdón, de cada persona, de 2.600 personas, que cada persona tiene 3 motos, ¿sí? Y ya hemos constatado que a muchos la han hecho comparando por estar ejerciendo la actividad ilegal, eso sumaría más de 3.000 y algo. Y hay gente que tiene obviamente sus 7, sus 10, o sea, los datos hablan. Estos datos fueron sacados de la misma inspección de tránsito a raíz de los derechos de petición. En total, hicieron 7.000 motos. ¿Sí? Alrededor de 7.500 motos. 7.500 motos. Vamos a nuestro segundo corte y al regresar seguimos aquí con Jalque Gutiérrez, representante o líder del transporte formal en esta situación de Barranca Bermeja. Ya regresamos. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, forjando desarrollo. Con Ultrasan Hogar tenemos las mejores marcas del mercado, amplias facilidades de pago. Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad, garantizan su compra. De regreso, charlas con Darío, Enlace Televisión y en simultánea con La Voz del Petróleo AM 1540. El 15% aproximadamente están ejerciendo, de las 55.000 están ejerciendo. Voy a ser abogado del diablo en el tema del parrillero. ¿Qué va a pasar con las otras, el 85% que tienen su moto para llevar a su familia, para transportarlo, para cumplir las normas? Ellos van a pagar el pato, llamámoslo así, porque unos convirtieron la moto en negocio, pero el 85% la están utilizando para su servicio familiar. ¿Ellos deben pagar ese pecado? Por supuesto que no, doctor Darío. En eso el transporte público ha hecho una serie de análisis y por eso el tema anterior es que, si bien es cierto, el decreto que es ideal es el prohibir el parrillero ajeno al núcleo familiar, porque la moto es para 2 personas, pero la misma ley le está diciendo cuáles son las 2 personas que deben andar en la moto, y está diciendo que es del núcleo familiar. Ahora, no quiere decir que usted tenga su moto y me lleve a mí, usted esté ejerciendo la actividad ilegal, pero sí está infringiendo la norma, Sí. porque la ley le está diciendo que es un núcleo familiar, no es a mí como amigo que debe llevarme, ¿sí? Cosas que estaban en la ley 769 desde hace muchos años, ahí incluso había la sanción del artículo 087, donde en caso de ser repetitivo estaba la estipulada la sanción. Como se ha proliferado, ¿sí? Deben salir medidas que sean contundentes al control de la ilegalidad. Cualquier ilegalidad que exista, cualquiera. Siempre que haya ilegalidad, los que no son o no están ejerciendo la actividad ilegal, cualquier ilegalidad, sea gasolina, guerrilla, paramilitares, transporte ilegal, en fin, venta, es decir, los que no son ilegales salen afectados por culpa de la ilegalidad.
Entonces aquí hay que hacer un llamado, es a que la parte operativa, ¿sí? Ejerza los controles como deben ser, para que pueda arrojar un resultado positivo y no lo que se está dando, que han salido varios decretos y entonces vemos que cada vez se prolifera algo curioso, en vez de reducir, ¿sí? En vez de reducir la informalidad, lo que hace es aumentar. Entonces decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Y por eso en ese orden de ideas, doctor Darío, nos hemos interesado más en empezar a escudriñar, a averiguar, a pedir información, a ver, para poder clasificar qué es lo que realmente está sucediendo frente a los controles de esta problemática. Listo, Jalque. Pero independientemente a cumplir el decreto, ¿qué otras propuestas han llevado a la mesa de diálogo con el señor alcalde? Gracias por esa pregunta. Ciudadanos de Barrancabermeja, el transporte público de la ciudad ha hecho con la administración anterior y con esta las siguientes propuestas. Mejorar la calidad del servicio, importante, claro que es importante. Pero es que, bueno, vamos a meter unas busetas, pero quien determina por dónde van a pasar esas busetas es la administración. Y con la administración se hizo y se gastaron 1.000 millones de pesos y cosa curiosa, unos resultados... ¿Con la administración pasada? La pasada. Unos resultados que arrojaron que a mediodía la gente en Barrancabermeja se movilizaba más a pie. Yo no sé si esto será cierto, lo hizo la Universidad Nacional. Estas cosas que van en contravía de la realidad, porque así lo vemos, nos han puesto a pensar que tenemos que entonces empezar a buscar la manera de que la nueva administración entienda de que nosotros como transporte público queremos mejorar las rutas. Pues obvio, es un negocio, ¿a quién no le va a interesar meter una buseta si va a ganar plata? ¿Y qué le piden a la administración? Pero entonces en contraprestación, y aparte de pedirle a la administración, es deber del Estado garantizarle a esos inversionistas, ¿sí? La operación económica. Eso, exacto, usted lo ha dicho. Entonces, a esta administración se le ha propuesto, bueno, organicemos, vamos a ver cuáles son las vías que hay que ampliar o que comparar alguna casa, romper algunas vías, penetrar algunas vías para que circulen el transporte colectivo. Aparte de eso, en aras también de mejorar la movilidad de la ciudad, porque aquí no es solamente el transporte público, hay que mejorar la movilidad de la ciudad, porque si bien es cierto, a todos los barranqueños nos consta que estamos viviendo en un caos en estos momentos para podernos mover, tanto el peatón como el vehículo. Bueno, calidad de servicio, pero ustedes exigen rutas planificadas, rutas que sean económicas, pero además que las vías estén en perfecto estado para garantizar la movilidad. En esa disposición está el transporte público de la ciudad, en meter más vehículos, hablo del transporte colectivo, meter más vehículos, más busetas, de tamaño incluso, nuevas vías que le compete ya a la administración decir por dónde van esas vías, mejorar la calidad de las vías para que los vehículos, cualquier vehículo particular, moto o público, tenga que ver con el tema, con cuidar sus vehículos. Ustedes conocen las vías más que nadie en esta ciudad. ¿Cómo se encuentra hoy la malla vial de la ciudad de Barrancabermeja? En un 90% quedó deteriorada, está deteriorada. Bueno, 90%. El plan de desarrollo, según nos dijo su ponente aquí, el concejal Erwin Jiménez, dice que van a arreglar 10 kilómetros de vía. La malla vial de Barranca está por el orden de 50 kilómetros de vía. Eso nos quiere decir que apenas van a estar arreglando por el orden de un 15-18% el tema de la malla vial. Eso se lo cuento para cuando vayan a la mesa, revisen cómo va a ser el mejoramiento de la malla vial, qué va a estar, qué debe ser para poder tener la calidad de servicio. Pero algo que me gustaría que ustedes también conocieran. Barranquilla lo logró con 3 elementos: disciplina, control y cultura ciudadana. Yo le he dicho, ¿cómo lo lograron? No me diga. Yo estuve en Barranquilla hace 20 días y allá el transporte informal opera en la periferia. ¿Será que no es posible que ustedes conozcan ese modelo? Pero digo, ustedes, acompañados de la administración, ustedes y los mismos líderes que están haciendo el transporte informal. Sí, efectivamente, nosotros hemos bajado todos los decretos que existen en las otras ciudades vía internet y nos hemos puesto a leerlos y hemos encontrado que en las otras ciudades donde se ha reducido, ¿sí?,
se ha desincentivado el transporte ilegal, ha sido con medidas, como usted lo manifiesta, doctor Darío, con disciplina, ¿sí?, con controles y ¿cómo es? Y cultura ciudadana. Y cultura ciudadana. Es apenas lógico o entendible que en la ciudad de Barranca Bermeja, desafortunadamente, pero así hay que decirlo, nuestra cultura está bastante quedada en esos aspectos. Más que todo, en cuanto a la ilegalidad, pues así nos lo han dejado las organizaciones que han pasado por esta ciudad. Bueno, Jalque, infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Mil gracias por estar acá en Charlas con Darío. Volvemos con Idamis Acero en su Confidenciales y nosotros nos vemos mañana martes aquí en Charlas con Darío. Chao, chao. Hola. Mucho se ha especulado por estos días sobre la nueva alianza del Consejo Municipal, 11 corporados que se unieron mayoritariamente para apoyar al presidente de la corporación, Pedro Luis Gómez, que por cierto es el más beneficiado con esta nueva estrategia de unión. Pues a propósito se dice que los corporados, 10 de ellos, 10 de los 11, se encuentran en una isla paradisíaca en el Mar Caribe disfrutando de este puente festivo, no como se estaba argumentando que se ha venido para el eje cafetero. Lo cierto es que lo vamos a confirmar con el color de sus pieles a su regreso. Bueno, pues al propósito, el único de los 11 concejales que se quedaron en Barranca Bermeja muy juiciosito es el concejal Erwin Jiménez, ponente del proyecto del plan de desarrollo del alcalde Elkin Bueno Altaona. Él está socializando este fin de semana con la comunidad. A propósito, se dice que cuando regresen de su paseo, los concejales a pupitrazo aprobarán el plan de desarrollo de la ciudad futuro. Pero ojo, concejales, la comunidad aspira, confía en que ustedes corrijan las perlas, los adefesios que a la Fundación Coherencia se les pasó en la elaboración del plan de desarrollo. Pues hay que tenerlo en cuenta. De otra parte, la inseguridad está rayando realmente en Barranca Bermeja. Como dice Darío Echeverry, se salió coronel de su madre el tema de la seguridad. Atracos a plena luz del día, robos en cada esquina, no podemos salir a la tienda, mucho menos a la papelería, y esta situación tiene afanados, desesperados a las comunidades. Ellos reclaman mayor contundencia a los operativos de la policía para darle frente a la delincuencia. Nos vemos mañana en Charlas con Darío. Hemos estado ejerciendo un sinnúmero de actividades como veedurías, seguimientos, etcétera. Hemos ya con estadística hemos podido determinar qué es y de qué se compone el transporte informal. Entonces, permítame decirlo así a todos los barranqueños. Hágale. Nosotros, mediante las veedurías, ejerciendo la ley 850, hemos solicitado a la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, administración anterior, todas las placas de las motos de la ciudad y obviamente vienen con su número de cédula de propietarios. Luego, durante unos 6 meses, designamos a un compañero para que empezara a clasificar esa información. En ese entonces hablábamos de 50.000 motos, 51.263 motos. En la actualidad va llegando a 55.000. Todas... Buenas noches, barranqueños y barranqueñas. Aquí estamos nuevamente, hoy, mayo 21, lunes festivo. Radio y televisión. Por radio nos escuchan a esta hora también en La Voz del Petróleo, AM 1540. Hoy, aunque es festivo, aquí estamos trabajando. Hemos invitado a uno de los líderes importantes del transporte formal en nuestra ciudad, Jalque Gutiérrez. Con él queremos hablar sobre la problemática del transporte en nuestra ciudad. Jalque, buenas noches, me alegra tenerlo aquí en Charlas con Darío. Muy buenas noches, doctor Darío, gracias pues por permitirnos también manifestar desde nuestro solucionar
la problemática. También es cierto que nosotros entendemos que solucionar el problema de pronto no es de manera radical, ¿sí? Pero sí creemos que en la medida en que se vayan haciendo cosas de manera eficaces, pueden ir arrojando obviamente tranquilidad para la ciudad de Barranca Bermeja. La problemática es una sola. Lo que están buscando es cómo se erradica el transporte informal, los mal llamados motopiratas. ¿Esa es la problemática? Sí, o sea, la problemática viene desde hace rato, como es de conocimiento de todos los barranqueños. Es cómo se erradica el transporte informal. Pero a ver, yo quisiera, doctor Darío, que enfocáramos un poco para que la ciudadanía conozca realmente qué es lo que es el transporte informal. Porque creo que aquí quedan muchas dudas. En otro punto de vista, todas las cosas que está pasando el transporte público en la ciudad. ¿En qué va la problemática? Hemos escuchado, hemos leído, pues que no han podido llegar todavía a un acuerdo satisfactorio con la administración municipal. ¿En qué consiste realmente la problemática y qué le están planteando al municipio de Barranca Bermeja? A ver, con la actual administración del doctor Elkin Bueno, se han establecido una serie de reuniones, unas 3 reuniones, y pues de parte de la administración, en palabras hay buena voluntad de querer hacer cosas. Unas entendibles, otras de pronto apenas lógico. Desde nuestro punto de vista creemos que no es la solución, ¿sí?, en un alto porcentaje de la problemática, pero en síntesis ha mostrado una voluntad de querer. Esa clasificación se hizo durante 6 meses y empezamos entonces a detectar, y ojo que es aquí, ciudadanos barranqueños, donde existe uno de los ingredientes de no querer o no permitir acabar con el transporte informal. Encontramos entonces mediante toda esa clasificación que hay más de 2.600 personas, óigase bien para que se aterren, más de 2.600 personas, cada persona tiene más de 3 motos. Ahora, no es delito tener las 3 motos, sino para qué las tiene, qué actividad está ejerciendo eso. Hemos encontrado más de 600 personas que tienen de a 4 motos, y ojo que cuando digo de a 3 en adelante empieza a ser como sospechosa, ¿no?, de estar ejerciendo la actividad ilegal. Y hemos encontrado más de 3 que tienen de a 27, 29, 25 motos, otras tienen 30 y algo, y encontramos a un personaje con 49 motos.